especialmente en el hogar de cada uno de ustedes. Creo que todos nosotros estamos de alguna forma, especialmente acá en Perú, viendo nuestro alrededor nuestro, las cosas que están ocurriendo. Pero bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de estar una vez más juntos en torno a la palabra de Dios. Así que mis saludos para cada uno de ustedes. El Señor en este día nos hable, el Señor nos redarguya y sobre todo nos fortalezca con su palabra. Así que el saludo para todos. Creo que esta mañana vamos a meditar, digamos, de manera local, en el sentido de que yo estaba meditando en la palabra del Señor, porque ese es mi trabajo. Estaba meditando en la importancia de las vestiduras sacerdotales. A ver si desarrollamos eso para una próxima. Y entonces empecé a observar a lo que el Señor no solamente le había dado al sumo sacerdote, la mitra sacerdotal, respecto a la santidad de Jehová, sino observaba en lo que también concierne al significado del Urim y el Tumim. Pero cuando me detuve en las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, me di cuenta de unos detalles tan interesantes que yo estaba muy emocionado hasta que el Señor pues de alguna forma cambió no digamos mi perspectiva, pero sí la meditación debido también a las llamadas telefónicas y las cosas que están pasando en medio de la iglesia. Entonces quisiera por favor invitarlos a una oración, no sin antes saludarles también a los hermanos que nos ven desde el extranjero, a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor siempre los guarde y los bendiga. Así que vamos a orar. Les invito por favor a orar y que el Señor nos ayude, que el Señor ponga palabra, que el Señor nos ayude a entender que estamos en una época en donde tenemos que obrar por fe. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana por tener la oportunidad de estar nuevamente delante de tu presencia como iglesia, como cuerpo de Cristo. Digamos, retiro o este enclaustramiento forzoso nos ha permitido una vez más darnos cuenta hasta qué punto hemos aprendido o hemos entendido respecto a lo que dice tu palabra. Señor, acude cada necesidad, cada expectativa, qué experiencias también que estás dando, Señor, a los que te buscan, a los que anhelan obediencia, Señor, tú estás bendiciendo, pero también hay hermanos que están de alguna forma, Señor, ocupados según su propio criterio y están descuidando un poquito en lo que respecta su comunión y su servicio. Padre, nos encomendamos en tus manos y el día de hoy la bendición tuya sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces hoy, hermanos, vamos a empezar platicando acerca las noticias son desgarrantes. Estoy hablando acá a nivel Perú, el mundo tampoco, hermanos, se queda con este asunto de las noticias a nivel internacional, del racismo, los prejuicios sociales, toda una oleada, digamos, de movimientos que hasta cierto punto no siempre es lo que parece, sino que son intereses creados. Yo creo que ya usted como hijo de Dios puede discernir lo que se está moviendo en el mundo entero. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a, de alguna forma, darnos cuenta, no solamente el tiempo que nos ha tocado vivir, sino qué es lo que tenemos que hacer. Porque definitivamente Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, hoy vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de... ¿con cuál empezamos? Tuve yo una experiencia, Nehemías, por favor, capítulo 3. Y esto causó la hermana Aramis. Si nos estás viendo, hermana,
Que el Señor te bendiga, porque para los que no conocen a Aranis, ella es hija de pastores, su papá es pastor. Y suelta una canción. Y a raíz de esta canción ahora estoy escuchando todas las canciones de esa época. y se desató toda una ola de comentarios y hasta que me sacaron pues que compartiera mi devocional, algo que yo día a día pues medito y tengo en mi corazón. Y platicábamos acerca de cómo es que la palabra de Dios nos muestra, digamos, haciendo un énfasis en la ley, que es la Torá, que es el Pentateuco, cuando le dice Dios a través de Moisés, dales a conocer el camino que han de seguir y los hechos que deben hacer. Entonces aquí podemos darnos cuenta de por qué es que ahora como pueblo de Dios tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo observadores, no hacernos los delicados y estar ahí a la distancia, no. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Ya lo tiene usted, Nehemías capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Akbuk, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Entonces hoy vamos a, con la ayuda del Señor, meditar en lo que significa ser un valiente ante los ojos de Dios en el concepto bíblico. Porque normalmente un valiente, y vamos a ver también la contraparte de cómo es que la mente natural, el ser humano que no conoce de las cosas espirituales, de las verdades que están escritas en la palabra del Señor, digamos, cómo es que conceptúa o conceptualiza el significado de valentía. Normalmente es aquel que se impone, como quien dice, dando lugar a la ley de la selva. Pero hoy vamos a darnos cuenta, porque es que en los días de Esdras y Nehemías, si algo este libro y el contexto del cual se escribe estos dos libros, necesariamente tenemos que centrar nuestra atención en la restauración después de aquella gran diáspora, esa dispersión que había sufrido el pueblo de Dios a causa de su desobediencia. Como consecuencia de su autosuficiencia, otros habían ido inclusive tras dioses ajenos. Dios los deja al desamparo, levantando su mano protectora, y entonces llega aquel gran imperio llamado Babilonia y lleva cautivo no solamente a la casa de Judá, sino a todo Israel. Entonces eso creo que también de alguna forma ya es conocido por cada uno de nosotros. Entonces observamos a través de este pasaje, en esta mañana, a quienes Dios califica como valientes. Valiente no es el que mete el primer golpe, no es aquel que sabe medir y cuándo va a darle el cabezazo o el rodillazo o el puntapié. No es así, hermano. Porque el valiente de los valientes, si queremos tener ejemplos, hay muchos personajes, quien como nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nunca debemos apartar nuestra mirada del Señor. Y entonces dentro de todo esto, si habláramos de los valientes, de aquellos hombres que procuran en todo momento hacer las cosas a la manera de Dios, aunque seamos calificados de, digamos, de personas cavernícolas, anticuadas o etc., digamos, calificativos, ¿quién mejor que David? Aquel hombre, miren hermanos, Leónidas no era nada, es un remero a la par de David. Disculpen esta expresión, pero ¿quién mejor que David, aquel guerrero? Pero para que este hombre llegara a ser un gran guerrero, él ha tenido que pasar un proceso. Y para eso quisiera, de alguna manera, ver algunos detalles para darnos cuenta que al margen es nuestra primera semana de cuarentena del mes de junio. Y yo ya estoy más tranquilo, si de alguna forma me he expresado un poquito mal, disculpen hermanos, pero sí me chocó que el presidente diera otro mes cuando ya nos soportábamos, pero fiel es Dios. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces Dios es bueno y la Biblia dice, y nosotros sabemos, porque para siempre es su misericordia. Y creo que muchos de ustedes lo están comprobando.
un tiempo tan difícil, un tiempo tan complicado, tan complejo, pero cómo es que también ustedes están viendo la mano poderosa de Dios moverse, obrar en la vida de ustedes. Ayer escuché un testimonio muy precioso. Por eso, hermano, las cosas no se hacen por hacer. Yo siempre les he platicado qué importante es que el Evangelio de Cristo, que la persona de Jesús no sea revelado, sea manifestado, no se es manifiesto. Entonces, ahí podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice, yo sé en quien he creído. No es una repetición, no es un, digamos, un estribillo, digamos, mnemotécnico. No, no, no. Pablo sabía quién era, quién había creído. Entonces, la iglesia hoy va a empezar a marcar cierta diferencia en el buen sentido de la palabra, siempre y cuando que tengamos a ese Cristo revelado. O sea, no es algo que te tenga que costar. Lógico, los primeros años sí nos cuesta, porque como platicaba el día viernes en el estudio, cómo es que nuestra alma estaba mal acostumbrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto. Entonces por eso que éramos voluntariosos, rencorosos, rencillosos, pelencos, personas malas. Nadie se me haga el bueno en esta mañana. Pero cómo es que el amor de Cristo Jesús ha podido intervenir y ha podido operar de una manera que hoy nosotros al mirarnos en el espejo dicen, ¿ese soy yo? Entonces yo les hablaba de manera muy jocosa de que todos llegamos con apariencia de lobos, con tremendos caninos, porque hay de aquel que nos quería de alguna manera hacer algo, enseñábamos los colmillos, pero ahora ya no, hermanos. Entonces yo siempre he dicho, aquella persona que es fuerte, que dice, ese hermano, esa persona tiene carácter, y siempre se ha entendido de carácter al gritón, al que vocifera, al que insulta. No, ese es de carácter débil. Mire, hermano, yo cada vez me estoy dando cuenta, porque yo también, hermano, era lobito, era lobazo de repente para otros, pero Dios nos está cambiando. Entonces la persona que cae rápidamente en la, digamos, en la desesperación, en el griterío, en el señalamiento, en los calificativos, en juzgar, es una persona débil, no es fuerte. Fuerte es aquel que aunque pueda estar de alguna forma derrumbándose el techo del edificio, siempre está quieto. Entonces, bajo esa, digamos, perspectiva, vamos a observar a quién más si no es a David. Dice primera de Samuel capítulo 16, verso 18. He aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Es poderoso y valiente. Un hombre de guerra, prudente en su hablar, bien parecido, y sobre todo, miren, qué bárbaro. Y sobre todo, el Señor está con él. Entonces, notemos algo interesante en la descripción de este pasaje. David, todos nosotros, pues, digamos, relacionamos con el dulce cantor de Israel. David era lo que era porque nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Entonces, él llegó a ser rey y cuando él pecó ante Dios, él no consideró el ser rey. ¿Se acuerdan que platicamos el domingo pasado? A él no le importó la corona, el estatus, la majestad, el ser rey. A él lo que le importó es que Dios no le quitara su Santo Espíritu. ¿Cómo son las cosas? Y por eso es que observamos, digamos, no como un prototipo de valiente, sino que dentro de las características de cómo es que describe este pasaje, dice que sabía tocar. ¿Y qué tocaba? Tocaba el arpa. Por eso es que cuando Dios manda al aquel hombre de Dios llamado Samuel, va a ungir como rey, digamos, a uno de los hijos de Isaí, él empezó precisamente por el hermano mayor. Samuel era un ser humano y él se dejó llevar por las apariencias, pero la diferencia está que Samuel contaba con la guianza de Dios y Dios le decía, ese no es, ese no es, ese no es, hasta que se le acabaron todos los hijos.
Y Samuel le dice, estos son todos tus hijos. Entonces Isaí dice, es que tengo uno que está cuidando, que está pastoreando, que está cuidando las ovejitas. Mándalo a traer, no me sentará en la mesa a comer, si es que no haya yo ungido al rey de Israel. Ustedes saben cómo es que cuando unge, Dios lo lleva ya con la primera unción. ¿Se acuerdan que hablamos cómo es que David fue ungido en su casa, en la casa de su padre Isaí? Luego es ungido en la casa de Judá y luego en la casa sobre todo la casa de Israel. Entonces, ¿cómo es que Dios lleva al palacio a David, pero no precisamente como rey, sino como siervo? Y ahí estaba otro rey llamado Saúl. Y entonces este hombre, por haber hecho las cosas que había hecho, valga la redundancia, un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Eso es algo que también pasamos por alto. Pero David tocaba el arpa. Y dice que esa melodía, esa inspiración, interpretación de de los salmos al Señor, espantaba esos espíritus malos. Y entonces Saúl se sentía quieto. Entonces, notemos, hermano, estas características. Probablemente usted diga, es que yo no sé tocar arpa. Pero mire cómo es que un hombre valiente es descrito como un hombre que sabe tocar. Si no sabe tocar, sabe cantar para su Señor. Luego dice que era poderoso y valiente. Un hombre poderoso y valiente. Ahorita eso vamos a pasar para seguir desarrollando. Luego dice que era un hombre de guerra. No le temía en absoluto, hermano, a librar batallas, porque sabía que estaba de parte de Dios. Y entonces él sabía que Dios siempre iba a inclinar la balanza a favor de él. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Y era, dice, prudente en su hablar. Yo creo que ahí sí nos agarra a muchos. Qué importante. Ayer estaba escuchando en la reunión de jóvenes a la hermana Yesenia, y como son años, iba a decir, sí, yo creo que sí, a más de un año que no la escuchaba predicar. Ay, hermanos, ella toda tranquilita, pero diciendo verdades. Y es cierto. Estamos en un tiempo, esa era la reflexión. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu tiempo de ocio? Porque no solo es trabajo. Con razón es que siempre yo repetía este dicho muy famoso de un hombre llamado Edison: ni que estuvieras estudiando para ser astronauta. Entonces platicaba dentro de su experiencia que el trabajo a veces es duro, cierto, pero siempre hay un tiempo de descanso. Entonces la pregunta es, ¿estamos aprendiendo a ser prudentes en nuestra forma de hablar? Probablemente ahora no de hablar, sino de escribir. ¿Hasta qué punto somos dependientes de las redes sociales? Y bien dijo, creo acá, yo recuerdo las palabras del apóstol Sergio, que decía de que es una vergüenza que los hijos de Dios estén publicando sus intimidades en las redes. Y ahora con todo esto que escuché de, ¿cómo se llama esa cosa que está de moda para los chibolitos? ¿Avatar? Eso creo. Hermanos, aprendamos. Miren, hermanos, todo me es lícito, más no todo conviene. Eso se puede comprender, hermano, en un adolescente de 12, 13 años, pero ya personas, hermano, con responsabilidades, teniendo entendido que ya estamos con desafíos, entendiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Hermano, aquí no estoy satanizando, yo solo estoy hablando según sea el caso. ¿Verdad? Usted me entiende lo que quiero decir. Entonces, hermanos, qué importante tener la prudencia en el modo de hablar. Y yo sé, aquí yo creo que todos concordamos, porque dice que David era un hombre bien parecido. ¿Y quién no es bien parecido cuando uno está en los caminos de Dios? ¿O no, hermano Jonathan? Si no, pregúntenle al hermano Giorgio, santo angelito, la foto del día de ayer. Pero cuando uno está alejado de las cosas del Señor, ¿cómo es que empiece uno a ser carcomido por el pecado? La impotencia, la cólera, la rabia, las malas intenciones. Eso daña, hermano. No hay cosa más linda que saber dar y dar aunque no recibas a cambio nada. Hermano, es que hay que dar y dar y dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, teniendo como punto de partida la vida de David, que este hombre tenía todas estas cualidades.
O sea, la descripción en primera de Samuel 16, 18 es impresionante porque dice, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es poderoso y valiente, que es hombre de guerra, que es prudente en su forma de hablar, que es un hombre bien parecido y el Señor está con él. Ahora, ¿por qué digo, hermano, que nosotros somos bien parecidos? Ustedes, hermanas, también. Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor claramente dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él es nuestro hermano mayor. Y la iglesia huíos, en este caso siendo más precisos, los nicones, cuando participen en esta experiencia muy pronto a suceder de la parucía del Señor, que son los nicones, hermano, vamos a ser clones de Cristo. Vamos a parecernos a Él, pero en esencia siempre Él será el único. Son asuntos, hermanos, por favor, yo no quisiera discutir con los que no creen. Entonces creo que yo no estoy delirando ni estoy exagerando. La palabra de Dios dice eso. Como decía un gran maestro, si la palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras dijera que Jonás se tragó una ballena, yo creería, pero no dice eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, especialmente para los que sé que hay personas que nos están mirando, que no precisamente de repente han estado en la iglesia, es tiempo de acercarse a Dios. No, las cosas están muy, muy feas a nivel del mundo. Y estamos viendo una batalla espiritual del poder del mal y del bien. Y no que Dios está usando santos apóstoles, santos profetas. Hermanos. Dios cuando va a usar Cyrus o aún a Nabucodonosor. ¿No acaso Dios le dijo a Nabucodonosor, siervo mío? Hermano, toda esta llamada pandemia no es más y cada vez nos estaremos dando cuenta, ha llegado a un nivel de exacerbación, de un sobredimensionamiento que prácticamente afectó más, ¿no?, que el virus mismo, a través del temor, de la depresión que bajaron las defensas de las personas. Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya se ha pronunciado, será uno más, el COVID-19, como lo fue en su época el SIDA y todas esas enfermedades. ¿Cuál es el propósito? Clarísimo, jamás yo voy a ser un conspiranoico, lejos esté en mí, hermano, asustarte y ver como quien dice vacas volando. No, siempre trato de ser objetivo, hermanos. A mí nadie me puede señalar de que soy de las personas o de los pastores que tengo mis experiencias propias, tengo, hermano, conclusiones que son mías y sé, hermano, de lo que estoy hablando, pero trato de ser responsable. Por eso es que a veces probablemente sea señalado y criticado, pero sé quién soy. Entonces necesariamente nosotros tenemos que estar de alguna manera apercibidos, porque esa es la realidad. Necesitamos hoy más que nunca tener en cuenta esta, digamos, situación que nos ha tocado vivir. Entonces yo les agradecería a todos ustedes que a través de este medio nosotros tengamos a bien reflexionar, tengamos a bien, perdón, hay una interrupción acá, ahora sí, tengamos a bien reflexionar y darnos cuenta el tiempo que nos ha tocado vivir. Es verdad, hermanos, que la prudencia, el sentido común, hermanos, si usted está, digamos, es delicado en los riñones, los pulmones, el corazón, lo primero que hace es afectar, este virus ataca eso. Entonces, hermanos, vuelvo a recalcarles, yo he estado atendiendo en la iglesia a través de la consejería, la administración, pero siempre con el cuidado debido. Hoy Uruguay ya está hablando con el gobierno, la iglesia en Uruguay, probablemente porque los Estados Unidos ya abrieron las iglesias, claro, con todo, digamos, el protocolo que requiere para, de alguna manera, evitar ciertas complicaciones. El Uruguay en Sudamérica también está en lo mismo. Entonces, quiera Dios, hermanos, que pronto podamos estar después de esta cuarentena, podamos estar nuevamente en la iglesia, en el templo, en aquel lugar que hemos apartado para el Señor. Pero claro está, hermanos, que este tiempo, y yo te bendigo, hermana Yesenia, dijiste algo muy cierto, este tiempo de cuarentena ha servido para darnos cuenta cómo estamos.
¿cómo estamos? Y yo como vuestro pastor también puedo decir eso. Porque yo siempre he dicho, en la marea es donde los peces que son dados al mar, por muy marea que es alta que sea, siempre van a ir océano mar adentro. Pero los animalitos que son de tierra van a aprovechar la marea para salir. Entonces, esta etapa de cuarentena ha permitido no que esté calificando o esté descalificando. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta hasta qué punto hemos llegado a amar a nuestro Señor. Porque tiempo siempre hay. Tiempo siempre habrá, hermanos. Por eso es que el mejor de los tiempos se tiene que dedicar al Señor. Bueno, ahora vamos a... Algo más iba a decir, pero tocaron la puerta y me distrajeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como extraño predicar, hermano. La inspiración del momento. Eso es lo más sabroso de aquel que predica la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que tener una pantalla sea malo. Sí, eso es bueno. Por eso digo, hay muchas formas de predicar. Entonces, estas características de alguna forma nos deben permitir entrar a la reflexión de que aunque era joven, pero con estas características, hermano, este personaje llamado David desafiaba cualquier atmósfera contraria, hablando pues en el mundo espiritual. Hermano, él sabía quién era. Él desde pequeñito había aprendido a honrar, a alabar a Dios. Uy, hermanos. Pero bueno, ahora sí quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 6. Ahora aquí viene el desarrollo. Tomamos como punto de partida a David porque no hay dudas. ¿A quién le cabe, hermano, duda alguna? Poner en tela de juicio la valentía de David. Él era un hombre ambidiestro. Podemos hablar muchas cosas de este hombre, muchísimas. Pero lo que llama la atención, cuando hablamos, dice, él sabe hacer esto, sabe tocar arpa, sabe, es un hombre de guerra, es un poderoso valiente, sabe hablar con prudencia, es un hombre parecido, pero sobre todas esas características que ya son puntos a favor, el Señor está con él. Entonces, durante esta cuarentena, podemos decir, el Señor está conmigo. De repente tú que no has conocido todavía al Señor, quisieras que Dios esté contigo. No estoy hablando de una religión. La religión, tenga el nombre que tenga, el color que tenga, solo es religión y te va a llenar la mente. Pero si quieres conocer al Señor, para que Dios siempre esté contigo, estoy seguro que vas a entender que hay que hacer obras de arrepentimiento. Porque entregarse al Señor, rendirse a los pies del Señor, no solo decir, Señor, aquí estoy. No, son obras de arrepentimiento que se tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, vamos a darnos cuenta a través de este personaje del capítulo 6 del libro de los jueces, capítulo 6, verso 11. Si ya lo tiene, dice, y vino el ángel del Señor. Vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Eso es un pasaje bastante, digamos, interesante en el sentido de que pues era un tiempo difícil, un tiempo no solo, digamos, de crisis, como probablemente hoy muchas familias están pasando, aún dentro de la iglesia. Entonces dice, voy a leer la versión Reina Valera actualizada, dice, entonces el ángel de Jehová fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ustedes saben que los madianitas era un pueblo contrario al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero interesantemente, podemos observar que un jovencito lleno de complejos, un jovencito lleno de traumas, probablemente lleno de resentimientos, no estaba con los brazos cruzados. Por eso qué triste es ver hijos de Dios que estén con los brazos cruzados. La fe en Dios, hermano, un poquito dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte que se traslade y será trasladado.
Entonces nosotros tenemos que, hermano, entender cómo es que este hombre, a pesar de sus limitaciones, dice que él se encontraba trillando, él se encontraba, en esta versión dice, desgranando el trigo, pero lo hacía a escondidas. Él estaba trillando el trigo en un lugar equivocado, porque el lagar no era para trillar el trigo, era para poner las uvas, para sacar jugo a las uvas. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, eso es lo que el enemigo ha pretendido durante todo este tiempo. Toda esta exacerbación. Ya se dieron cuenta, hermanos, los informes. Ayer me pasaron directo en directo desde París. ¿Cómo está París? Nadie, no estoy diciendo que no haga eso. No se malinterprete. Averigüen, hermanos, cómo han estado en Bruselas, en plena, digamos, cuando el mundo se estaba muriendo. ¿Cómo han estado en Bruselas? Hermanos, deja mucho que pensar esta situación. Yo mejor me reservo, quiero ser prudente, no quiero decir más allá. Por eso vuelvo a decir, hermano querido, esto es una lucha de dos digamos, entidades descaradamente, porque Pablo el apóstol nos da esas luces. Dice, esto visible es manifiesto de lo invisible. No está, mire, ¿ustedes creen que es racismo lo que hay? Ay, me dan ganas de hablar. ¿Qué puedo decir? Pues esto se ve por todos y tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero ya cuando lleguemos al local ahí voy a decir las cosas como son, porque ahí estamos en casa. Entonces, digo esto en el sentido de que no quisiera que afectar sensibilidades. Los hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios y donde quiera que estemos sabemos en quién hemos creído, ¿correcto? Entonces, estos eran tiempos tan difíciles donde había hambre. Y terriblemente creo que toda esta pandemia, esta cuarentena, a mí me ha llevado a la reflexión anoche estuve orando, estuve meditando y venía a mi mente que ellos estaban escondidos en cuevas, porque los madianitas los habían oprimido a tal punto que habían destrozado sus cultivos, vivían en los montes escondidos ahí en las rocas, en las cuevas. Hermano, era triste la situación en que se encontraba el pueblo de Dios. ¿Pero por qué estaba así? Porque simplemente se rebelaron contra Dios. No les importó los mandamientos del Señor. Entonces, estos estaban siendo oprimidos de tal forma que esa opresión había producido empobrecimiento. ¿No les da pena acaso? Hoy estaba mirando, mientras tomaba mi cafecito en la mañana, los noticieros, pues había una señora que lloraba y decía, ¿de qué voy a vivir? Este es mi medio. Y me llama mucho la atención que casi todas las mujeres, no sé, debe ser un decir, porque no quiero creer que todas las mujeres son madres solteras, que son padre y madre. Está triste la situación, no pensé que estaba tan grave. Y ya eso es otro tema, ¿verdad? Y sí me impactó un reportaje en Villa María del Triunfo de una señora que trabajaba y decía que su esposo tenía que salir a buscar el día a día y el gran temor que tenía de que no solamente su esposo se contagiara, sino que al regresar llevara el virus a su casa y afectara a ella y a su hijo, a su pequeño niño. Entonces a mí, de veras, hermanos, a veces nosotros nos quejamos. Yo sé que estamos sintiendo la pegada, hermanos, pero bendito sea el Señor, Dios nos ha protegido. Yo veo la mano poderosa del Señor en la vida de ustedes. ¿Cuántos de ustedes me han llamado, pastor? Mire, mi abuelito, mi mamá, mi tía están con síntomas del COVID. ¿Cuántos, hermano? Casi todos. Yo no les he llamado porque, bueno, pues el pastor, hermano, tiene que ser el puro macho. Y yo también he estado mal. Ahora lo digo porque ya es en tiempo pasado. Yo creo que es algo para mí también sin ánimos de caer, digamos, en un misticismo barato. Para mí que esto es una opresión espiritual al margen del virus en sí. Entonces ahí uno tiene que reprender, ahí uno tiene que tomar autoridad. Y claro está, yo agradezco a Rubén. Yo le decía a la hermana de Melina, le decía, usted siempre me ha dicho que haga gárgara con sal, pero yo nunca le hice caso porque no estaba mal. Pero cuando estuve mal, yo estaba con el cuerpo descompuesto y Rubén me escribe y dice, haga gárgara. Y cuando uno está mal, ahí aplicas la receta. ¿Por qué seremos así, hermanos? Entonces Dios, hermanos, nos está mostrando a través de la vida de Gedeón
un tiempo muy parecido al nuestro. Los madianitas de ahora quieren llevarnos a un temor infundado. No estoy diciendo que no usemos mascarillas o tapabocas, no estoy diciendo que no usemos, hermano, la prevención, los protocolos. Claro que sí, por favor. ¿A quién se le ocurriría decir, yo no creo en la gravedad? Pero, hermano, tampoco vayamos al otro extremo. Dios es Dios. Hermano querido, yo estoy viendo en la vida de ustedes. Qué lindo, hermanos. Ustedes no se dan cuenta, muchos de ustedes han sido de edificación, de bendición para mi vida. Le decía a una hermana, no sé, ya sé, la hermana Gloria, me dice, el pastor, aunque hable poquito, no sé qué, ¿cómo es la perspectiva ¿se han dado cuenta cómo es que ustedes opinan cada cosa de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser? Yo dije, de veras, si algo yo quiero es hablar poco, porque yo soy, cuando me tomo esas libertades, soy muy comunicativo, entonces trato de compensar, de ser hombre de pocas palabras. Bueno, solo Dios sabe lo que yo anhelo. Entonces, hermanos, mire el símil, el parecido del tiempo del pueblo de Dios y nosotros que estamos pasando. Entonces, lo que no sabía Gedeón, o lo que no estaba consciente, es de que este pueblo había decidido desobedecer a Dios, no le importó. ¿Cómo hemos estado la cristiana evangélica? Si bien es cierto, ha crecido en número, hermano, muy lindos oradores. ¿Quién va a negar, hermano, un Dante Gebel? ¿A quién se le ocurriría criticarle a ese hombre, hermano, con la labia y la verba que tiene? Porque él es consciente que ese es su trabajo, él es un motivador. Pero qué lindo, hermano, que motive a un pueblo a conocer, a acercarse a Dios. Hermano querido, tenemos que ser conscientes. Hermano, hay tremendos oradores en el pueblo de Dios. Pero sin embargo, la iglesia tiene que ser guiada no por hombres capacitados, humanamente hablando, por esas características humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso definitivamente, como yo les decía, creo que estoy platicando mucho de mi devocional, pues Dios me llamó y me dio la trompeta para dar la clarinada y soy responsable de lo que digo. Soy consciente, hermano, que el trabajo... Mire, si un médico hoy en día es el héroe, está, digamos, en la primera fila de esta gran batalla, ¿cuántos médicos han fallecido? ¿Cuántos policías militares, hermanos, han sucumbido ante, digamos, esta crisis, esta plaga? Hermanos, yo siempre les he dicho, ¿a quién se le ocurriría criticar en su sano juicio a un médico, a un galeno, aunque les dicen matasanos, porque a veces cometen errores como seres humanos, otros ya son negligentes, siempre hay buenos y malos? Pero ¿a quién se le ocurriría criticar hombres que de alguna manera han dedicado a una vida académica de disciplina, de exigencia durante no 1, 2, 3 años, 5, 6, 7 años de estudio? ¿A quién se le va a ocurrir criticar, hermano querido, a un profesional, máxime un tiempo como el que estamos en la actualidad? Entonces, yo siempre he dicho y he hecho la comparación, porque a mí, hermanos, eso me abrió los ojos. Y nadie va a juzgar a un médico, digamos, el estatus social o económico que éste logre, pero cuando observamos a un pastor, ¿verdad? Disque pastor, miramos, digamos, con los prejuicios que hoy el mundo está siendo controlado o dominado inclusive. Entonces yo siempre he dicho, cuando un médico cirujano comete un error en el quirófano con el bisturí, ¿a dónde manda a su paciente? Al cementerio. Pero un error de un ministro de Dios con su paciente, ¿a dónde no va a mandar al cementerio solamente? Lo va a mandar a la condenación eterna. Entonces nosotros, humanamente hablando, quizás no nos damos cuenta de la connotación, de la responsabilidad, mejor dicho, que tenemos ustedes también. Yo sí creo, hermanos, que permiten ese yo, hermanos, siempre les he proyectado la palabra de Dios sin ningún tipo de miramiento, sin ningún temor al que dirán. No, hermanos, la palabra es la palabra. Pero mi gran deseo es de que ustedes prediquen la palabra de Dios, pero no a la página de la iglesia, pues prediquen afuera.
Prediquen a su familia, es tiempo de hablar de Dios. Es tiempo de que el amigo, el compañero, el colega entienda que hay un Dios que rige sobre buenos y malos. Oh, ¿cómo vamos? Estamos muy bien con el tiempo. Entonces, hermanos, yo les animo. Prácticamente esta mañana es más de aliento por las cosas que han estado sucediendo en muchos hogares. Se está sintiendo la pegada, como dicen, se siente, pero también se está sintiendo el respaldo de Dios. Así es que ánimo, hermanos. Entonces, ¿por qué es que Gedeón, hermano, entra, digamos, en una especie de conflicto? Porque había pasado por alto que el pueblo de Israel había decidido desobedecer. Pues es importante tomar decisiones apresuradas, o en el calor, digamos, en el momento difícil, hay que ser sabios. Y no solamente era la desobediencia del pueblo de Israel, sino el rechazar a Dios. Entonces dijo, muy bien Dios, ok, ya que no importo, no estoy para ustedes al margen del conocimiento que ustedes tienen de generación en generación de mí, ok, pues sigan su camino y yo me hago a un lado. Entonces cuando Dios levanta su mano, el pueblo adversario, en este caso a través de los madianitas, empiezan a oprimir. Y no pasa, hermano, en la vida personal es lo que sucede también con cada uno de nosotros. Entonces, cuán fácil es pasar por alto nuestras responsabilidades, porque nosotros una cualidad innata de culpar siempre a los demás. Nunca somos responsables. El pastor tiene la culpa. En este caso, estaban culpando a Dios. Si tú observas, hermano, a través de la palabra, dice, y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, oiga esto, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire qué bárbaro. Por eso sacar conclusiones de manera apresurada, no siempre, hermano, vas a acertar. Especialmente esos hermanitos que desayunan pólvora. Gracias a Dios que en la iglesia no hay ni uno. Oh, hermanos, y con razón. Y seguramente lo sospeché desde un principio. Entonces, hermano, la condición de Gedeón era una condición muy difícil. ¿Por qué? Porque de alguna forma él estaba culpando a Dios, responsabilizando a Dios. A través de esta pregunta podemos darnos cuenta. ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos ha sacado Jehová de Egipto, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Oiga lo que dice el 14. Jehová le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, cuando surgen los problemas, lo que tenemos que hacer en primer lugar es mirarnos a nosotros mismos. Miren, hermano, yo le hablo por mí. Cuando surgen problemas, cuando surgen tormentas, no culpes a otros, no responsabilices a otros. Mírate a ti mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna forma nosotros, a través de este pasaje, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta en qué le estamos fallando a Dios. Es impresionante este personaje de Gedeón. Si usted lee el verso 15, dice, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Porque recuerde que el Señor le había dicho, ve con esta tu fuerza. Entonces, inmediatamente él dice, ¿cuál fuerza? ¿Cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, pertenecía a la tribu de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Miren los complejos, los traumas que podemos tener. Pero el Señor dijo, ciertamente yo estaré contigo. Palabra del Señor. Como diciendo, yo sé quién eres un hombre acomplejado, eres una mujer llena de problemas, problemáticas, traumas, eres neurótica inclusive, pero ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre.
Entonces, notemos a través de este pasaje cómo es que responde Dios cuando pensamos, cuando creemos que somos incapaces. Más cuando Dios nos delega una misión. Intégrense, hermanos, a la hora del culto, a la hora de esta reunión virtual. Intégrense. Yo solo digo, hermano. Yo solo digo. Cuando yo, y eso lo aprendí en esas campañas que hacía este evangelista allí diario. Levante su mano, decía. No es que el levantar la mano haga algo, sino es la obediencia. Dios mira la actitud, la obediencia. ¿Quién vive, hermanos? Qué rico está el clima, un río, hermanos. Y los hermanos que están en Europa, Estados Unidos, están en verano. Así es, hermanos. Entonces, volvamos nuevamente. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios a veces nos sentimos incapaces? Pero Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y esa es la promesa de Dios. No temáis, manada pequeña. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del sistema. No temáis, manada pequeña. Esto implica, hermanos, ¿qué cosa? Que Dios es el único que nos puede dar la fuerza. No la fuerza de un físico-culturista, no. Estamos hablando de la fuerza. Mire, mami, yo no sé por qué es que Sansón era más delgado, no voy a decir flaco, más delgado que Jonathan. Discúlpame, hermano Jonathan, tú eres pura fibra. Aunque muchos artistas se imaginan que era así musculoso como Conan o Arnold Schwarzenegger, no. Yo no sé por qué sospecho que Sansón era delgadito, era fideíto, cabello de ángel. Pero poseía una fuerza no por la musculatura, sino porque el Espíritu de Jehová descendía. Entonces, hermanos, nosotros para vencer en un tiempo, en una pandemia, en una cuarentena como esta, necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos tener en nuestro corazón la promesa de Dios. Ciertamente yo estaré contigo. Con todas las características que tenía David, dijo, y sobre todo, Dios está con él. Sobre todo, Dios está con nosotros. Entonces, Gedeón, hermanos, era muy bueno para presentar excusas, como la mayoría de nosotros. Pero se había acostumbrado. Esa es la naturaleza del ser humano. Se había acostumbrado a mirar sus limitaciones propias. Se había acostumbrado a depender de sus debilidades. Le fue muy difícil ver a Dios en toda su majestad, que le diga, ahora ve con esta tu fuerza, porque yo ciertamente estaré contigo en un momento tan difícil, en un momento de caos, de anarquía, de hambre, de miseria, de temor, de espanto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, hermanos, para ir ya haciendo la conclusión? Tenemos que aprender a reparar nuestra casa de toda clase de escasez, pobreza y miseria que pueda haber. Y no me estoy refiriendo solo al módico. ¿Cuántos de nosotros somos pobres mentalmente? ¿Cuántos de nosotros somos miserables espiritualmente hablando? Siempre dados a pensar mal de otros. ¿Cuánta gente que dice amar a Dios está hablando pestes de su hermano? ¿Cuántos de los que dicen amar a Dios y están hablando, hermano, ¿cómo se dice? Ay, se me fue esta palabra, no es falso testimonio. Ay, hermanos, creo que me faltó café. En contra de su hermano o de su hermana. Tengan mucho cuidado. No permitan, hermano, que nadie, absolutamente nadie, les hable mal de nadie, ningún hermano. Inmediatamente, hermano, toma autoridad y reprende. Tenemos que aprender a dejar de ser pobres, miserables. Como pueblo de Dios, hermanos, somos real sacerdocio, nación santa. Miremos, hermano, como Dios quiere que miremos las cosas. Porque el diseño de Dios es de que nosotros vivamos en bendición, de bendición en bendición, hermanos, de luz a mayor luz. O sea, la sobreabundancia es para nosotros. Entonces, por eso que a Gedeón le tocó trabajar con todos esos complejos, con todas esas limitaciones humanas, le tocó trabajar, cortar, talar, porque, hermano, ¿qué es lo que pasaba?
uno de los grandes problemas en Israel, la idolatría. Como este Gedeón, teniendo todos esos complejos de inferioridad, Dios lo convierte en un hombre valiente. Lo que vendría a ser, digamos, la palabra valiente, valentía, viene del griego gibor. Entonces, esta palabra valentía nos debe llevar, hermanos, a la reflexión de que solo en el Señor, con la fortaleza de Dios, podemos ser valientes. Entonces, analicemos, hermanos, el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo que tenemos que destruir? ¿Qué es lo que tenemos que derribar? ¿Qué es lo que tenemos que arrancar? ¿Qué es lo que tenemos que talar? Yo estuve atento a la palabra de meditación de los jóvenes anoche. Entonces decía, de veras, si queremos agradar a Dios, porque Dios te está mostrando qué es lo que te está dominando, qué es lo que te está venciendo durante estos ya 90 días. Sí, 90 días. Hermanos, si queremos tener la bendición en abundancia, tenemos que ser sabios. Hermanos, yo siempre he dicho, en una comparación, todavía tengo 10 minutos, en una comparación entre Saúl y David, todos queremos ser David, aunque en la práctica actuamos más como Saúl. Entonces, dice acá, ya termino con esto, dice, ¿con qué podré librar a Israel? Y aquí dice que mi familia es la más insignificante en Manasés, yo soy el más pequeño en la casa de mi padre, pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y miren, hermano, cómo estaba de afectado este hombre, este joven llamado Gedeón, y le respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, dame por favor una señal de que eres tú el que me hablas, el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró y preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en una canasta y lo puso el caldo en una olla, luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Entonces el ángel de Jehová extendió el cayado que tenía en la mano, y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces dice el 22, aquí termino, dándose cuenta Gedeón de que era el ángel de Jehová, exclamó, ¡ay, Señor Jehová! Pues he visto cara a cara al ángel de Jehová. Y Jehová le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces Jehová edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Este permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abiezeritas, porque Jehová Shalom significa Jehová es paz. Ánimo, aliento, animémonos, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, donde quiera que estés, animémonos. El enemigo va a querer siempre afligir. Los madianitas siempre van a querer oprimir. Por eso que siempre tenemos que actuar según verdad. No, como hijos de Dios no podemos estar como en el mundo. ¿Cómo es el mundano? Anda chueco. Siempre trata de sacar la delantera, una mentirita, un cuarto de mentirita, un poco de engaño, un poquito de levadura, otro por... hermano, no, el hijo de Dios tiene que ser sincero, tiene que ser como Dios desea que seamos. Entonces, yo les decía, ¿por qué es que en la práctica a veces somos como Saúl? Porque Saúl, hermano querido, no era un cobarde, Saúl era un hombre valiente, la Biblia dice que él era valiente. Si usted observa, se acuerda aquel pasaje de 2 Samuel, dice, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el canto. Murió Saúl y su hijo Jonatán. Es increíble cómo es que Saúl, en los momentos malos, miren, hermanos, Saúl era un buen guerrero también. Siempre se le recuerda a Saúl porque había hecho cosas malas. Pero si nosotros observamos con un poquito de cuidado, vamos a darnos cuenta de lo delicado que es perder la comunión con Dios. Si algo cometió Saúl, siendo valiente también, ya me ganó el tiempo, es haber perdido su comunión con Dios. Y David bien pudo cometer, y Dios le facilitó, como que permitió, esa es la palabra, que cometiera también un error mucho más grave, más delicado. Pero David dijo, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Jehová?
Porque David era consciente que Dios es el que levanta. Dios es el que levanta al que quiere levantar. Porque Dios dice, yo tendré misericordia del quien quiera tener misericordia. Pero si Dios tiene misericordia de tu vida, haz obras de arrepentimiento. Aquí no se trata de que quién eres tú para juzgarme. Amén, es verdad. Saúl es el prototipo de las personas que saben que Dios es un Dios de misericordia, pero que son locos en su modo de actuar. Necios, porque no quieren esperar el tiempo de Dios. Entonces hay un pasaje, creo que se acuerdan inclusive que hemos platicado acerca del canto del arco, cuando David ordena que a los hijos de Judá se les enseñara el canto del arco. Yo les he platicado esas cosas. Y dice que está escrito en el libro de Jacer. Hoy en día hay una moda en donde solo es el Antiguo Testamento el verdadero. Hay una moda en que todos tienen que judaizarse, no lo dicen abiertamente. Anoche estuve platicando con otro hombre, un siervo de Dios, un amigo mío, con esa problemática. Hermanos, el Señor Jesús, ¿qué les dijo a todos ellos? Hijos del diablo, les dijo, porque ustedes están haciendo las obras de vuestro padre el diablo. Porque si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces yo te pregunto, ¿tus obras de quién son? Pues qué interesante, durante esta semana se estaba hablando acerca de los siervos poneros, de los hombres poneros. No, hermano, usted no tiene por qué quejarse. Durante toda esta cuarentena, la palabra de Dios ha estado. Entonces, hermanos, yo no estoy para poner en duda las enseñanzas, muy por el contrario, estoy para secundar, y las cosas que no entiendo estoy para estudiar, para meditar y reflexionar. Es que los ministros de Dios no podemos ser grabadoras o imitar al perico y repetir. No, hermanos, tiene que uno digerir, asimilar, para que esa palabra, ¿se acuerdan cuando platicamos de logos y el rema? Hermano, para que la palabra sea, al ser digerida, sea una realidad en la vida de uno. Hermanos, aprendamos. Oh Israel, cuánto han perecido sobre tus montes cuando cayeron los valientes. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el Salmo de David? Hermanos, aprendamos a tener cuidado. El Espíritu Santo se conquista. Cuidado. Saúl era un hombre valiente, era el guerrero, claro que sí. Pero cuando murió, David no dijo, ¿qué? Mi Dios ha tomado venganza. No. Cuando murió Saúl, David compuso un poema para el rey y su hijo Jonatán, su mejor amigo. Qué impresionante la vida de David. David decide ver lo bueno que hizo Saúl, a pesar de que había terminado mal. Todo depende de los ojos. ¿Se acuerdan que les hablé? De los ojos. De la abundancia del corazón habla la boca. Los ojos son la ventana del alma. Y al margen de lo que había pasado, David decide ver lo bueno de aquel hombre que le hizo sufrir, olvidando los momentos malos. Es una evidencia de que alguien realmente conoce al Señor. Uno que verdaderamente reconoce al Señor, hermanos, no está con cosas. De corazón se los digo. Que me hizo, que me dijo, que no me llama, que... Hermanos, aparte de que son posturas infantiles, solo los niños hacen eso. No culpes al pastor, hermano, no culpes al hermano Ujier, no culpes a nadie. Y si te han hecho daño, perdónalos. Aprende de David. Empezó a mirar las cosas buenas en Saúl. Dejar a un lado las heridas. Dejar a un lado los resentimientos. Porque David muestra respeto. Al componer un canto, un poema, ¿no?, acerca del canto del arco, hermano, lo que hace es reconocer la valentía de Saúl, porque la muerte de Saúl y Jonatán produce, hermanos, como ser humano que era, una profunda tristeza, y entonces él expresa su dolor escribiendo el canto del arco. Alguien te difamó, eso se llama difamación, calumnia, injuria, ahí es de la palabra.
¿Cómo un hijo de Dios, una hija de Dios puede estar ahí a través de las redes injuriando de la vida contra otra hermana o hermano? Hermano, no podemos engañar a Dios. Entonces, aprendamos, hermano, porque Saúl era un hombre diestro con el escudo y la espada. Jonatán dice que era experto con el arco. ¿Se acuerdan los que han leído esas historias bíblicas? Ambos tuvieron capacidades de ser hombres valientes, pero mire cómo terminaron en una batalla. Porque dice que el escudo de Saúl yacía en la tierra, como si no hubiera sido ungido. Pero era el ungido de Jehová. Entonces, qué triste ver tanta valentía y tanta fuerza fracasada por falta de o por no saber someterse a la dirección de Dios. Yo lo digo por mí, no es fácil. Entonces, no nos limitemos a usar el conocimiento que hemos podido elaborar, construir. No nos limitemos a nuestra fuerza física, humanamente hablando. Aprendamos, hermano, a depender de la fortaleza del Señor. Les animo en el nombre de Dios, ahora sí yo termino, a cuidar nuestra comunión con Dios. Aprendamos a cuidar nuestra comunión con Dios. Si estamos en paz con Dios, es porque estamos en paz con nuestros hermanos. Entonces, yo les animo, les insto. El martes vamos a estar orando, esta semana va a haber ayuno y oración. Vamos a estar orando por algunas peticiones. Hermanos, no callen, siempre llamen, no estén dependiendo. Recuerden, hermano, que en la iglesia hay un pastor. Entonces no estés contando tus cosas por otro lado. Para eso yo te pido, en el nombre del Señor, que siempre procuremos andar en el orden. Les insto, les animo en el nombre del Señor, que aprendamos hoy más que nunca como pueblo de Dios a ser valientes, pero valientes a la manera de Dios. Que los ejemplos de David y Gedeón nos sirva para estimularnos, no solamente al amor, a la reverencia ante Dios, a la humillación, al reconocer nuestra condición, sino también a ser valientes en los planes, en los designios de nuestro Dios Todopoderoso. Si puedes levantar tu mano, bien harías. Y si quieres inclinar tu rostro, también hazlo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor bendito, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Anoche estuve inquieto, Señor, por las cosas que ponías en mi mente, en mi corazón. Pero no hay nada más satisfactorio que saber reposar y confiar en ti. Esta tu palabra ha sido ministra. Y ahora, Señor, siendo tu palabra, que no vuelva vacía. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos. Señor, atiéndenos. Ten misericordia. Ten compasión de tus pequeñitos. Señor, una vez más, levantaremos nuestra mirada al cielo, porque, Señor, al levantar nuestra mirada, estaremos diciendo que siempre nuestra ayuda, nuestro socorro, vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y siempre estemos en comunicación y siempre estemos trabajando para la gloria y la honra del Señor. Muy buenos días, el Señor los bendiga. Maranata, nuestro Señor y Rey, vuelve pronto.